Amigos y clientes, existen muchos tipos de negocios que se pueden hacer en Colombia con los inmuebles, pero ¿qué pasaría si yo le dijera que existe la posibilidad de vender su casa, pero aún así seguir viviendo en ella y que el nuevo dueño no podrá desalojarlo mientras usted viva? Todo el mundo ha escuchado alguna vez la palabra usufructo, pero no siempre se entiende qué significa y qué consecuencias trae para los negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de usufructo, cómo se establece y se cancela esta medida y las ventajas y desventajas de hacer negocios bajo esta modalidad. Se dice que una persona es propietaria de un bien cuando puede usar, gozar y disponer de él sin limitaciones. Usarlo es vivir en el inmueble, gozarlo es recibir los frutos, ya sea arrendando o sembrando, y disponer implica poder venderlo, hipotecarlo o negociarlo como desee. En la vida diaria es usual que haya personas que se comporten como los dueños, aunque no aparezcan en el certificado de tradición, o propietarios que lo único que los distingue como tal son unas escrituras y nada más. No pierda estos conceptos de referencia porque el usufructo consiste en que el dueño de un inmueble le da la facultad a otra persona para usar y gozar los bienes. Lo que quiere decir que sobre una propiedad existen dos sujetos: el propietario, que aparece en la documentación, y el usufructuario, quien vive en la propiedad y saca provecho económico. En Colombia se usa la reserva de usufructo mayoritariamente para los papás, que cuando son adultos mayores le transfieren a un hijo la propiedad o la casa en que viven, pero reservándose el privilegio de seguir habitándola hasta el momento en que fallezcan. En estos casos tenemos a los hijos como nuevos propietarios y a los papás como usufructuarios. Ya que planteamos la teoría del usufructo, hablemos de los trámites que implican acudir a esta figura. Si va a llevarse algo de este video, que sea lo siguiente: la reserva de usufructo tiene que quedar manifestada en escritura pública ante notaría y registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. Algo que he aprendido de mi interacción con los clientes es que no les gusta formalizar los negocios. Entienda que el propósito de cumplir las formalidades es proteger sus derechos frente a otras personas. Si el papá va a vender su propiedad, tiene que hacerlo por escritura, y con más razón si se va a reservar el usufructo. Hablemos del negocio. Lo primero que hay que determinar es si el dueño va a vender o regalar el bien. Nunca pierda de referencia que uno con los bienes puede hacer lo que quiera siempre y cuando actúe con legalidad y no busque perjudicar a terceros. Si los contratantes van a ponerle un precio al negocio, más les vale que lo paguen y que no quede la venta solo en el papel. En la descripción le dejo el enlace del video que trata de las consecuencias por hacer negocios ficticios. Cuando se hacen donaciones, la gente comete una imprudencia gravísima y es dar por hecho de que si se trata de un regalo no hay que hacer documentación. Aunque se trate de una donación, en el caso particular del usufructo siempre se debe hacer escritura pública y registrarla. Independientemente de que se trate de una venta o una donación, lo siguiente a pactar son las personas que se van a reservar el usufructo. Lo que se hace normalmente es indicar en una de las cláusulas del contrato de venta o donación la identificación de las personas que van a recibir este beneficio. Otro tema que no está de más aclarar en el contrato es la duración del usufructo, porque siempre será recomendable estipular el tiempo que durará la reserva para que no haya lugar a interpretaciones. Lo usual es que dure hasta que el usufructuario fallezca, así que redáctelo de esta manera o establezca una fecha clara si el usufructo no va a ser vitalicio. Si desea una asesoría personalizada sobre este tema, comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Aquí hay que entender que el usufructo no es un favor, así que si su papá le está entregando una vivienda y se reservó el usufructo, usted no puede desalojarlo solo porque amaneció de malas pulgas, y si el padre le vendió su casa a un hijo, no puede negar que realizó ese negocio libremente. Partiendo de que la reserva de usufructo se hace ante notaría, de la misma forma, la renuncia o cancelación se debe hacer por medio de escritura pública y registrarla en el folio de matrícula inmobiliaria. Cuando quede registrada la cancelación, el propietario ya está facultado para usar y gozar del bien de la manera que decida. Por este medio le envío una advertencia a los familiares o personas que aparezcan como propietarios.
ni se les ocurra forzar o engañar al usufructuario para que renuncie a su derecho, porque no solo lo pueden demandar para que esa renuncia quede sin efectos, sino que eventualmente lo podrían denunciar ante Fiscalía por el hecho de haber obligado a alguien a realizar un acto en contra de su voluntad. Llegó el momento de poner en una balanza los pros y los contras de la reserva de usufructo para que revise su caso en particular y tome la decisión que más le convenga. Empecemos con las ventajas. En primer lugar, los papás se aseguran la vivienda digna por el resto de su vida. No está de más mencionar que los padres cuando envejecen terminan indefensos ante los hijos y la ingratitud de estos se ve reflejada en que los herederos lo único que quieren es que les entreguen la herencia anticipadamente. Si un padre, por voluntad propia, decide entregar su inmueble, al reservarse el usufructo, no va a ver su diario afectado y aparte cierra un capítulo incómodo de la vida para disfrutar tranquilamente de los años que le quedan. Segundo, los padres pueden repartir sus bienes en vida. Siempre tendré la opinión de que la forma idónea para entregar la herencia a los familiares es de forma anticipada, empleando los negocios idóneos, evitando de esta manera que los hijos se pongan a pelear cuando llegue el fallecimiento de los padres. En la descripción le dejo el enlace del video de cómo heredar en vida. Tercero, los usufructuarios recibirán dinero por la propiedad. Una ventaja decisiva de negociar los bienes en vida es que si le pone un precio a la reserva de usufructo, no solo se está asegurando una vivienda, sino que tiene dinero a su disposición para hacer con él lo que mejor le parezca. Cuarto, el dueño puede negociar la vivienda sin que afecte a la reserva de usufructo. Como estamos hablando de una venta o donación con un nuevo propietario, el nuevo dueño puede obtener un beneficio económico al venderle a un tercero la propiedad, con la ventaja de que los padres no se verán afectados por estos negocios. Y finalmente, el vendedor paga menos del valor comercial porque no puede gozar la propiedad. Precisamente al hablar de la libertad contractual, la persona que compre un bien con reserva de usufructo puede pagar un precio mucho menor al que tendría una propiedad sin limitaciones. Si tiene paciencia, puede obtener un beneficio económico a largo plazo solo por el hecho de dejar vivir a sus padres en la casa hasta que fallezcan. De las ventajas que existen se derivan consecuencias lógicas que las personas deben tener en cuenta. El primer efecto es que el vendedor no puede gozar del bien por un tiempo indefinido. El beneficio de usar y gozar la vivienda implica que uno como dueño no puede ni habitarla ni obtener ningún beneficio diferente al de vender la propiedad. Téngalo en cuenta si usted es el comprador y analice si esta situación le trae más complicaciones que beneficios. Por otra parte, los demás familiares podrían quejarse por el negocio. Y es que darle un bien a una sola persona inevitablemente atraerá la atención de los demás familiares o herederos. Si el negocio se hizo apegado a la ley, no hay nada que temer, pero si las partes lo hicieron con la intención de perjudicar a alguien, esa persona afectada puede llegar a buscar que ese negocio pierda todos los efectos. Como consecuencia del usufructo, el inmueble no va a servir de garantía porque los acreedores tienen que respetar a la persona que se reserva el usufructo y a un negociante consciente no le va a gustar una hipoteca que en últimas no podrá ser efectiva, como sí sucede cuando el dueño tiene las facultades completas sobre la casa o la finca. Y para terminar, aunque no es una desventaja, no puedo dejar de mencionar que el usufructo es incompatible con el concepto de posesión, porque ser poseedor implica desconocer a cualquier otro propietario y en el usufructo se usa y goza un inmueble porque el dueño así lo permite. En la descripción también le dejo el enlace del video de cómo volverse dueño por posesión. La reserva de usufructo siempre me ha parecido el negocio ideal para los papás que desean entregarle los bienes en vida a los herederos, pero también actúa como un reconocimiento a las personas que lucharon para obtener su patrimonio. Invito a los adultos mayores que me están viendo a que se reserven el usufructo independientemente de la forma en que le vayan a traspasar la propiedad a sus familiares. En mis videos siempre llego a la conclusión de que la ambición es la primera generadora de problemas, seguida por el exceso de confianza de la gente.
Use a la reserva de usufructo como el medio para hacer negocios y respetar el legado de sus familiares más cercanos, pero ese legado no va a verse honrado si no se siguen las formalidades legales que exige el Estado colombiano. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.